Esteban Bernal. Deberíamos dejar a un lado, quizás nos diríamos toda la mañana, toda la tarde, quizás 2 días seguidos sobre el tema eminentemente ideológico. Creo que en este momento se ha hecho una propuesta relacionada con una exhortación, señor presidente, al gobierno de los Estados Unidos para retirar un bloqueo que, a razón del proponente, ha generado un inmenso daño al pueblo cubano. Primero, creo que hay que dividir en 2 etapas el tema de la resolución. Primero, no exhortar y ratificar a la vez un apoyo a un gobierno que también ha sido causante de la perversa situación que vive el pueblo cubano cuando no se tiene una democracia auténtica como hoy, en el siglo XXI, demandan los pueblos. Y en ese contexto, señor presidente, creo que es necesario, además, ratificar esa necesidad democrática, como decía Churchill en los años 40, cuando decía la democracia es el peor de los sistemas, pero el mejor de los existentes, y no avalarnos de lo que un expresidente, el expresidente Correa, dijo a viva voz, una tamaña, como diría un exdiputado, estulticia, al decir que Cuba tiene su forma de democracia. ¿Qué forma de democracia puede tener Cuba, pues? Por ello es necesario, señor presidente, y le exhorto también al ponente de la resolución, que primero hagamos la exhortación, sí, pero para respaldar al pueblo cubano, no al gobierno de Cuba, porque no podemos respaldar a un gobierno dictatorial. Luego, señor presidente, también que se incorpore, pues ahí también, la posibilidad en un tercer artículo en donde exhortemos al gobierno de Cuba para que instaure inmediatamente la democracia en ese país caribeño de América Latina. Con todo gusto nosotros vamos a votar y salir a decirle al mundo que nosotros hemos cambiado una percepción de una nueva asamblea. ¿Y por qué digo cambiado la percepción en una nueva asamblea? Porque me puse a revisar, pues, qué ha pasado en los últimos años en la Asamblea Nacional. Y, señor presidente, el 12 de octubre del 2016, esta misma Asamblea Nacional ya aprobó una exhortación similar. No similar, me equivoco. Les invito, compañeros, a que revisen en cada uno de sus curules, en los documentos que nos adjuntan, y pueden verificar que el artículo 1, solo para citar un ejemplo, dice, se exhorta a expresar, el 12 de octubre del 2016, expresar su solidaridad a la hermana República de Cuba, a su pueblo y gobierno que han sido víctimas de las consecuencias del inhumano bloqueo impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica. Si hay un cambio, aquí está puesto Estados Unidos de América, acá de Norteamérica. Pero es lo mismo. Si usted ve el artículo 2, el artículo 2 se refiere a Guantánamo en el 2016, pero el 3, que hoy es el 2, dice exactamente lo mismo. Exhortar al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica dentro de sus competencias para poner fin al inhumano bloqueo económico, comercial, financiero, científico y tecnológico. Y se procede inmediatamente al progresivo desmantelamiento de las restricciones legales políticas impuestas a la República de Cuba e incluso a terceros países. Y así por el estilo, toda la resolución del 2016 es la misma. Creo que deberíamos pedir al redactor de pronto que nos ayude para cambiar un poco, a ver si así nos paran bola pues, a una resolución de la Asamblea Nacional. Porque es necesario, señor presidente, que tengamos un grado de respetabilidad a la institucionalidad de la Asamblea y no aprobemos temas que ya fueron aprobados. Y si lo vamos a ratificar, que en buena hora, si es que nos aceptan esas adicionalidades a la resolución, tengamos un texto que difiere un poco del 2016, porque creo que por un poco de imagen del país no puede ser que remitamos una resolución que es idéntica a la del año anterior, idéntica, exactamente la misma. Y eso es improcedente por imagen de la Asamblea como tal, señor presidente. Señor presidente, creo que es importante además resaltar, como dijo algún asambleísta aquí, efectivamente la ONU en su gran mayoría determinó y resolvió apoyar el desbloqueo comercial. Generemos un ejemplo, compañeras asambleístas, queridos compañeros. Generemos un ejemplo, cambiemos el esquema de la resolución de esta Asamblea Nacional, demos un ejemplo al mundo y por primera vez
de manera unánime, incorporemos este artículo exhortándole a un gobierno que instaure la democracia y que esto nos permita ser un ejemplo en América Latina, que hagamos un esfuerzo por un pueblo cubano. No ratifiquemos o generemos una exhortación y una solidaridad con un gobierno que en lo parecer no merece una solidaridad porque no ha instaurado una democracia que le permita tener internet, pues porque no tienen un internet sólido en Cuba, no tienen derechos ciudadanos colectivos, no hay prensa libre, hay presos políticos, hay perseguidos políticos, y esto nos va a permitir si logramos que se instaure una democracia auténtica como vive hoy en día el siglo XXI la gran mayoría de los países en el mundo. Y en ese contexto despojémonos de valoraciones ideológicas y planteemos propuestas y resoluciones desde una asamblea que primero tenga un nuevo texto que nos vamos a permitir remitirle a la Secretaría para que varíe un poco la intencionalidad del 2016 versus 2017. Y segundo, se incorpore un artículo que efectivamente sea una adicionalidad para que el mundo diga: la Asamblea del Ecuador sí tuvo la capacidad de exhortar a que exista democracia en el país cubano. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por ello, señor presidente, debo mencionarle que nosotros obviamente vamos a estar de acuerdo en tener la posibilidad de exhortar a que un país retire un bloqueo financiero, pero también vamos a estar de acuerdo siempre y cuando incorporen este tema relacionado con una democracia que es un principio básico de comportamiento humano en este rato en el mundo. No podemos aprobar una solidaridad con un régimen que lleva 58 años dirigido por dos hermanos. Eso es inaudito, eso es inhumano, eso es dictadura, eso es antiético, eso contradice todos los preceptos de convivencia actual. Nada más, señor presidente, solamente decirles, ojalá en esta ocasión, queridos amigos de la bancada de Alianza País, queridos amigos de los que se han salido de la bancada de Alianza País, queridos amigos de la bancada del BIN Social Cristiano y de la Unidad por el Cambio, aprobemos esta resolución con los elementos que hemos planteado por el bien de una resolución, por el bien del pueblo cubano, no del gobierno cubano. Muchas gracias, señor presidente. El asambleísta